Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Maestros que dejan huella, un espacio donde hablamos sobre educación y sobre las distintas formas en las que aprendemos y enseñamos. Así es, hoy vamos a hacer un recorrido por algunas de las corrientes pedagógicas más importantes, pero no se preocupen, no será una clase llena de conceptos difíciles, sino una conversación sencilla con ejemplos que podamos encontrar en cualquier salón. Y para comenzar desde el principio, Dani, cuando escuchas la palabra pedagogía, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Pienso en enseñanza, en maestros y por supuesto en estudiantes, aunque creo que la pedagogía en realidad abarca mucho más, porque estudia cómo aprenden las personas y qué podemos hacer para mejorar la educación. Incluso, el origen de la palabra es interesante. Proviene del griego paidos, que significa niño, y agogos, que significa guiar. En la antigua Grecia, el pedagogo era la persona que acompañaba al niño y lo orientaba durante su formación. Con el tiempo, este significado fue cambiando y actualmente entendemos a la pedagogía como una disciplina que analiza los procesos de enseñanza y aprendizaje. Uno de los primeros modelos educativos fue la pedagogía tradicional, que seguramente muchas personas llegaron a vivir en la escuela. Sí, era de esas donde el maestro habla durante casi toda la clase, mientras los alumnos permanecían sentados, escuchaban, copiaban lo que estaba en el pizarrón y solo memorizaban la información. En este modelo, el maestro era quien poseía el conocimiento y el estudiante participaba muy poco. Se valoraban principalmente el orden, la disciplina y el cumplimiento de instrucciones. Aunque, déjame decirte algo, también debemos reconocer que este modelo aportó aspectos importantes, como la organización de los contenidos, el establecimiento de normas y una estructura para trabajar en el salón. El problema aparece cuando los estudiantes solamente repiten la información sin comprender o sin saber cómo relacionarla con su vida. Precisamente, como respuesta a esas limitaciones surgió la pedagogía de la acción, también conocida como escuela activa, impulsada por autores como John Dewey, Maria Montessori y Ovid de Crowley. Sí, en esta propuesta cambia por completo el papel del estudiante, porque deja de ser alguien que solamente escucha y se convierte en el protagonista de su aprendizaje. Ahora aprende mediante la experiencia, la investigación, el juego, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Por ejemplo, en lugar de limitarse a explicar cómo crece una planta, el maestro puede llevar semillas al salón de clases para que los estudiantes las siembren, las cuiden y observen su desarrollo. De esa manera, los alumnos no solo memorizan las partes de la planta, sino que observan el proceso, hacen preguntas, registran algunos cambios y llegan a sus propias conclusiones. Esta es una de las principales diferencias entre ambas corrientes. Mientras que la pedagogía tradicional se concentra en transmitir conocimientos, la escuela activa busca que el estudiante aprenda haciéndolo. Y eso no significa que el maestro deje de ser importante. Al contrario, ahora tiene la responsabilidad de planear actividades, acompañar al grupo y crear ciertas situaciones que despierten la curiosidad. Esta manera de entender la educación también nos ayuda a comprender el papel de la tecnología educativa, que actualmente está presente en muchas escuelas. Cuando escuchamos la palabra tecnología, solemos pensar únicamente en computadoras, celulares o tabletas, pero en realidad incluyen todos los recursos que se utilizan con una intención educativa. Por ejemplo, los videos, plataformas virtuales, simuladores, pizarras digitales, aplicaciones, algunos juegos educativos e incluso herramientas de inteligencia artificial. Lo importante es que cada herramienta tenga un propósito. Usar una computadora solamente para sustituir el pizarrón no va a garantizar que los estudiantes aprendan mejor. Exactamente. La tecnología puede ayudar a representar procesos que son difíciles de observar, adaptar las actividades a las necesidades de cada alumno y hacer las clases más interactivas. Además, es importante recalcar que no busca reemplazar al docente, sino ofrecerle nuevas maneras de explicar, evaluar y poder acompañar a los estudiantes. Junto con los cambios también encontramos la pedagogía institucional, relacionada con las aportaciones de los sociólogos como Emile Durkheim y Max Weber. Esta corriente nos recuerda que la escuela no solamente es un lugar donde se enseñan matemáticas, ciencias o historia, sino también una institución social, donde aprenden normas, valores y una forma de convivir con los demás. Por eso promueve el diálogo, la participación, el trabajo colaborativo
y la responsabilidad compartida entre todos los integrantes de la comunidad escolar. Un ejemplo sería elaborar las reglas del salón entre el maestro y los estudiantes, en lugar de que el docente simplemente llegue con una lista de normas que nadie puede cuestionar. Cuando los alumnos participan en la creación de esos acuerdos, comprenden mejor su importancia y se sienten más responsables de cumplirlos. También aprender a escuchar otras opiniones, resolver conflictos mediante el diálogo y tomar decisiones pensando en el bienestar del grupo. Aquí el docente ya no es la única autoridad que decide todo. Se convierte en un guía y mediador que favorece a un ambiente más participativo y democrático. Otra corriente relacionada con la participación activa es la pedagogía operatoria, basada principalmente en las ideas de Jean Piaget. Esta pedagogía promueve que el estudiante construya el conocimiento por medio de la acción, la exploración y el razonamiento. Es decir, no basta con memorizar un concepto. Busca que el alumno manipule objetos, compare ideas, formule explicaciones y resuelva problemas. Así es, por ejemplo, para enseñar la suma de fracciones, el maestro podría utilizar círculos de papel o piezas divididas en diferentes partes. Así, antes de memorizar una fórmula, los estudiantes observan las cantidades, comparan las cantidades y descubren cómo funciona el procedimiento. Esto hace que el aprendizaje sea más significativo, porque comprenden por qué se realiza cada paso y no solamente siguen instrucciones. Todas estas ideas nos llevan a una de las corrientes más influyentes en la educación actual, el constructivismo. El constructivismo sostiene que aprender no significa recibir información como si nuestra mente fuera una caja vacía. Para este caso, cada estudiante tiene que construir su conocimiento a partir de experiencias que ha vivido, de lo que ya sabe y de su manera particular de interpretar el mundo. Por eso, dos alumnos pueden escuchar la misma explicación y comprenderla de manera totalmente diferente. Entre los principales representantes del constructivismo se encuentra Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Ausubel. Piaget estudió cómo se desarrolla el pensamiento durante diferentes etapas. Vygotsky destacó la importancia de la interacción social y del apoyo de las personas, y Ausubel propuso que el aprendizaje fuera más significativo. El aprendizaje significativo ocurre cuando podemos relacionar la información nueva con algo que ya conocemos. En una clase constructivista, el docente no siempre comienza dando una explicación extensa. Puede iniciar con una pregunta, un problema o una situación que despierte la curiosidad del grupo. Imaginemos una clase sobre el ciclo del agua. En lugar de comenzar con una definición, el maestro puede comenzar con alguna pregunta. Por ejemplo, ¿por qué creen que llueve? Aquí, los estudiantes comparten sus ideas y después realizan un experimento con agua caliente y un recipiente cubierto con plástico transparente. Al observar las gotas que se forman, relacionan lo que está sucediendo con la evaporación y la condensación. Después comparan sus primeras respuestas con la explicación científica y elaboran sus propias conclusiones. En este proceso, los alumnos observan, investigan, hacen preguntas, trabajan en equipo y construyen el conocimiento mediante su propia experiencia. Además, el constructivismo reconoce que los errores también forman parte del aprendizaje. En este caso, equivocarse no tiene que verse como un fracaso, sino como una oportunidad para revisar lo que pensamos, descubrir qué salió mal e intentar una solución diferente. Y si hablamos de analizar nuestras ideas y nuestra realidad, tendremos que mencionar la pedagogía crítica, desarrollada principalmente por Paulo Freire. Esta corriente plantea que la educación no debe limitarse a enseñar contenidos escolares, sino también debe formar personas capaces de comprender, cuestionar y transformar su entorno. Por eso, busca desarrollar la conciencia social, el pensamiento crítico, la participación y el compromiso con la comunidad. En la pedagogía crítica, el diálogo ocupa un lugar fundamental. El maestro no presenta como la única persona que sabe, sino como alguien que escucha, comparte y que también aprende de sus estudiantes. Por ejemplo, imaginemos que cerca de una escuela existe un problema de contaminación. En lugar de estudiar el tema únicamente en un libro, los alumnos pueden investigar las causas, entrevistar a los habitantes de la comunidad y analizar cómo afecta a las personas y el medio ambiente.
Después podrían elaborar propuestas, organizar alguna campaña de concientización o comunicarse con las autoridades para buscar una solución. De esta forma, los contenidos escolares se relacionan con situaciones reales y los estudiantes comprenden que lo aprendido también puede servir para mejorar su comunidad. Después de este recorrido, podemos ver que la pedagogía ha cambiado constantemente para responder a las necesidades de cada época. Pasamos de una enseñanza tradicional, centrada principalmente en el maestro, a corrientes que promueven participación, la experiencia, la reflexión y la construcción de un conocimiento. También aprendimos que la tecnología puede enriquecer las clases cuando se utiliza con un propósito, que la escuela es un espacio donde aprendemos a convivir y que el conocimiento se fortalece cuando investigamos, dialogamos y resolvemos problemas. Es importante mencionar que ninguna corriente tiene por sí sola todas las respuestas. Por eso, el reto de los docentes es conocerlas y tomar de cada una aquello que responda mejor a las necesidades de los estudiantes. Porque enseñar no significa solamente transmitir información o preparar a los alumnos para aprobar un examen. También significa despertar su curiosidad, acompañar su aprendizaje y ayudarlos a desarrollar su autonomía, pensamiento crítico y responsabilidad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maestros que dejan huella. Esperamos que este recorrido les haya permitido comprender mejor cómo ha evolucionado las formas de enseñanza y aprendizaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!